Bueno, muy buenas noches para todos, esperando que se encuentren muy bien. Pensaría yo que es la segunda vez que veo que la mayoría están en el encuentro. La primera vez fue cuando les convoqué al primer encuentro. Y pues de cierta manera pues como que logramos que la mayoría también participara. Eh, ¿Por qué los invité específicamente el día de hoy? Porque requerimos, requerimos darles unas recomendaciones de alguna manera para la presentación de los proyectos. Para este tema de las presentaciones, entonces quiero que tengamos en cuenta unos aspectos muy importantes. Lo primero, de todos los presentes, solamente he obtenido el resultado de un proyecto donde el parte ha sido netamente positivo. Recuerden que tenemos tres opciones de aprobación para los trabajos de grado. Una es no aprobado, dos es aprobado con correcciones y tres es aprobado. Y si dice aprobado es que no hay que hacerle correcciones, pasó por dentro de un tubo, nos fue excelentemente bien. Bajo este contexto, yo aspiro a unas condiciones mínimas de que todos sus proyectos sean aprobados con correcciones. Y si nos llegan aprobados, excelente. No creo, claro que se puede dar, uno no sabe, de que puedan haber proyectos no aprobados. Si hay proyectos no aprobados, pues yo me comunicaré con cada uno de ustedes para darles la notificación que nos da el jurado. Eso es, digamos, lo primero. Lo segundo es que entre esta semana y la otra los jurados están en esa evaluación. Haciendo las cuentas, yo no pensé que tuviese tantos trabajos de grado. Básicamente fueron 15 proyectos en este grupo, más 7 de especialización. Entonces fueron básicamente entre 22 y 23 proyectos. Entonces, la verdad, muchachos, estoy pues como, yo no veo la hora de que sea diciembre, porque la verdad estoy un poco agotado y ha sido un trabajo bastante complejo. Pero espero que todo el proceso se haya hecho de la mejor manera y que salgamos de alguna manera, valga la redundancia, airados en este proceso. Entonces, digamos que los cité a todos porque mis esperanzas están puestas en que todos los proyectos sean aprobados. Y si todos los proyectos salen aprobados, eso significa que tienen que hacer una presentación ante el jurado. Último paso de lo que es trabajo de grado. Obviamente tendríamos que hacer unos ajustes en caso tal de que nos lleguen esas correcciones, entonces nos tendríamos que concentrar en esas correcciones, pero también en el diseño de las presentaciones. Entonces, ¿esto qué implica, muchachos? Me estoy arriesgando a que ustedes diseñen sus presentaciones porque considero que a lo mejor les va a ser aprobada su propuesta y en ese orden de ideas necesitamos adelantar trabajo. Bajo estas consideraciones,
Lo tercero que necesito mencionarles es que se tienen que preparar específicamente para 25 minutos. Todos los miembros del equipo deben presentar. Todos los miembros del equipo deben abrir sus cámaras. Pues uno, porque yo voy a estar ahí, los quiero conocer. Y dos, porque es la recomendación más apropiada para hacer la presentación de un trabajo de grado. Entonces, ¿eso también qué quiere decir? Entonces, cuarto punto. Les sugiero que cada miembro del equipo tenga las presentaciones, que cada miembro del equipo tenga su equipo de cómputo, porque si el uno falla, pues los otros dos se convierten en el plan B y en el plan C. Recuerden que últimamente, y esto viene desde hace aproximadamente, creería yo que un mes, donde hay muchas falencias de señal, los datos a veces no funcionan, la conexión de internet no es la mejor, así estemos usando cable, entonces hay como que unas deficiencias en la prestación del servicio. Entonces es mejor prevenir que lamentar, porque hay jurados que de cierta manera son un poquito quisquillosos y si no se hace la presentación a la hora que es y si no solucionamos los problemas técnicos en el menor tiempo posible, no se hace la presentación y punto, ¿cierto? Y no hay posibilidad de volver a repetirla porque eso está definido específicamente para una semana, porque los tiempos de alguna manera son demasiado cortos. Entonces, por favor, para que tengan en cuenta esta cuarta recomendación, cada miembro del equipo, si tienen la posibilidad, con su equipo, con su presentación, elijan quién va a hacer la presentación inicialmente. Repártasen entre los dos, los tres, o si son de manera individual, los 25 minutos. Enseguida les hago unas recomendaciones de cómo es que van a diseñar las presentaciones. Quinto, puntuales. Cuando digo puntuales, es que yo voy a diseñar la hora en la que tienen que hacer la presentación. Por lo general lo vamos a hacer en horas de la noche. Tengo que diseñar esa programación durante toda la semana de presentaciones, que creo que es del 2 al 5 de noviembre. Ahora revisamos el cronograma. Entre el 2 y el 5 de noviembre hacemos la presentación, entonces en ese tiempo yo tengo que hacer el cronograma en días y en horas, cuándo es que ustedes van a hacer esas presentaciones. Entonces, por lo menos entren 5 minutos antes de la hora que les toca. Entonces, ahí va la quinta recomendación. Sexta recomendación. No se vayan a memorizar el trabajo de grado por partes. ¿Sabes que somos 3? Entonces, a usted le toca este pedacito, a usted este otro pedacito y a usted este otro pedacito. No. Todos los miembros del equipo tendrán que aprenderse en el proyecto y yo me imagino que ya se lo aprendieron porque se supone que todos lo trabajaron, ¿cierto? Por ahí he escuchado o han llegado a mis oídos inconvenientes en los trabajos de equipo. Yo espero que eso haya sido subsanado porque en la presentación se tiene que evidenciar ese trabajo en equipo. Todos, absolutamente todos los miembros del equipo se deben de saber su trabajo de grado de pies a cabezas. Razón, porque el jurado tendrá 5 minutos para hacer preguntas y esas preguntas se las podrá hacer a cualquiera de los miembros del equipo. Entonces ustedes tendrán que estar preparados.
o pues con el tema, que es un tema demasiado importante, especialmente en esa presentación. Sería muy bueno que hicieran una simulación de esa presentación para que lleguen un poquito más preparados. Y nada de nervios, tranquilos. En esa presentación van a estar el jurado o los jurados que les haya tocado evaluar el proyecto. Voy a estar yo y obviamente van a estar ustedes en esas presentaciones. ¿Que pueden ingresar a las presentaciones de los compañeros? Claro. De la experiencia que hemos tenido, todos entran a la primera presentación, o sea, hacia el primero que va a exponer, porque quieren saber cómo es que es el maní. Después de eso se desaparecen todos de las otras demás presentaciones y vuelven y aparecen cuando les toca la de ellos, ¿cierto? Y eso no debería de ser así, pues deberían de ingresar simplemente para apoyar a los compañeros. Muy bien, vamos en una séptima recomendación. No quiero que lean diapositivas. Ojo que eso les quita muchísimos puntos, muchachos. Entre el jurado y mi persona vamos a emitir el concepto final de aprobación final del proyecto con una nota en específico. El jurado dirá aprobado y yo diré cuánto. Estamos, yo me converso con el jurado y finalmente yo emito la nota final, ¿cierto? Pero también depende de lo que el jurado emita. Entonces, en ese sentido, quiero que tengan en cuenta que si ustedes van a utilizar las diapositivas para leer, les cuento que eso les quita puntos y muchos. Eso quiere decir que aquí viene la octava recomendación. Solamente coloquen las ideas claves dentro de la presentación. Y cuando tengan esas ideas claves, ustedes lo que van a hacer es explicar esas ideas claves. No, buenas noches. Novena recomendación. Las diapositivas las van a diseñar 50-50, 50-50. ¿Qué significa eso? 50% imágenes, 50% letras. No quiero diapositivas llenas de información. Para eso, enseguida les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo van a hacer. Y me van a tener que enviar, obviamente, las presentaciones por plataforma para yo aprobárselas. Presentación que no esté aprobada, no programo presentación. Así de sencillo. Presentación que no esté aprobada por este pechito, no hace presentación. Y su nota quedará muy deteriorada, ¿cierto? Obviamente no perderá, precisamente porque hicieron ya un esfuerzo muy grande de hacer el trabajo como tal. Y las presentaciones, décima recomendación, las hacen todas las modalidades. Por lo que pasaron por este pechito, entonces todas las modalidades de fortalecimiento hacen presentación. Todas las modalidades de emprendimiento hacen presentación. Y todas las modalidades de ensayo hacen presentación. Todas, absolutamente todas tendrán que hacer una presentación de, 25 minutos. Muy bien. ¿Alguna novedad, alguna pregunta que me quieran manifestar frente a lo que estoy diciendo? Ajá. Tierra llamando a Grupo Cambio. Profesor, yo tengo una Claro, duda. profe. Para la presentación, ¿debe usarse la plantilla de la universidad o se puede, por ejemplo, usar Prezi o alguna otra plataforma para la presentación? Mañana les envío las plantillas institucionales donde deben subir toda la información.
Muy bien. Camilo. Profe, qué pena, pues obviamente yo sé que estamos hablando de la presentación, pero pues de acuerdo a lo que hablaste al principio, de que en el momento solo he aprobado un trabajo, si de pronto todos estamos de acuerdo en que se pueda decir el nombre de ese grupo, ¿hay posibilidad de que de pronto usted lo diga? No. Listo. Negativo. Me niego. Correcto. Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, pero aquí pensando pues también qué misterio ni qué carajos. A ver, ¿dónde está? A ver, se ha aprobado el ensayo de Natalia Osa Zuluaga. El primero que fue aprobado fue el de Natalia. Es un ensayo. Entonces yo ya hablé con ella. Fue aprobado sin ninguna corrección. El ensayo de Natalia fue aprobado sin ninguna corrección. Entonces, felicitaciones. Felicitaciones a Natalia por su esfuerzo. Muy bien. Muy bien. Camilo, correcto. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, muy bien. A ver, jóvenes, entonces la última recomendación ya para terminar entonces nuestro encuentro. Les voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla, compañeros? Sí, profe. Sí, ya se está viendo. Bueno, Sí, profe. fíjense que estoy en lo cierto. Entre el 2 y el 5 de noviembre, ustedes socializan su trabajo de grado. ¿Ante quién? Docentes y jurados. Y obviamente a los estudiantes y compañeros que deseen entrar a sus presentaciones. Yo tengo que enviar el cronograma de sus presentaciones entre el 26 y el 27 de octubre, más o menos dentro de 2 semanas. Tengo que estar diseñando eso. Todavía no he diseñado esos elementos, pero por eso primero quise tener este encuentro con ustedes para que ustedes vayan teniendo esos tipsitos ahí en su agenda. Antes del 19 de octubre, o sea, antes del martes de la semana entrante, o sea, el martes, o inclusive el mismo martes, tendré en mi correo todas las aprobaciones o no aprobaciones de sus trabajos. O sea, todavía estoy a la espera. Hoy es jueves, entonces tendríamos que esperar. De pronto mañana llegan resultados, o llegan el sábado, o llegan el domingo. Si me llegan resultados el domingo, no estoy. Si me llegan el resultado el lunes, tampoco. Eso quiere decir que me tienen que esperar hasta el lunes para que les dé la noticia. Si me llegan mañana, les daré las noticias a los que me lleguen mañana. Si me llegan el sábado, les daré las noticias a los que lleguen el sábado. Pero el domingo, el lunes, no estoy. Va a tocar esperar hasta el martes. Entonces ahí para que sepan, muchachos, que los jurados tienen hasta el 19 para enviarnos los resultados como tal, ¿cierto? De por sí aquí en el cronograma, fíjense en que entre el 15 y el 20 de octubre los jurados revisan y envían los trabajos corregidos en formato de evaluación. Entonces puede ser el 19 o el 20 de octubre, inclusive hay un día más según este cronograma. Es más, se puede extender inclusive un poquito más porque la información que tengo es que hasta el 19. Pero fíjense que entre el 21 y el 22 de octubre enviar trabajo del jurado al docente, o sea, hace que todavía hay otros días más de holgura, 22. Eso quiere decir que si yo no me he contactado con ustedes personalmente de aquí al 22 de octubre, es porque todavía está en proceso de revisión el trabajo de ustedes. Muy bien. Lo otro tiene que ver con la presentación. Ojo pues con lo que vamos a explicar acá, compañeros.
Voy aquí a maximizar pantalla. Las diapositivas que yo les voy a enviar son las plantillas institucionales. En la primera diapositiva ustedes van a colocar el nombre del proyecto o el nombre del ensayo, ¿cierto? O el nombre del ensayo. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Por favor, atentos a estas recomendaciones porque yo quiero que sus presentaciones salgan no perfectas, sino que salgan buenas, chéveres, que ustedes se adueñaron de su proceso y que se nota que ustedes hicieron el esfuerzo por hacer una buena presentación. Yo no necesito que salgan expertos en presentaciones, ¿cierto? Hay un concepto que básicamente se llama presentaciones efectivas. Hay dos tipos de presentaciones cortas que son presentaciones en 5 o 10 minutos como máximo y a eso se les llaman pitch. Y hay presentaciones un poco más larguitas que son de 20 25 minutos, que esa sería una presentación efectiva. Entonces, jóvenes, como les digo, en la primera una especie de portada donde colocan el nombre del proyecto, colocan el programa y colocan los integrantes del grupo. En la segunda presentación, entonces ustedes lo que van a hacer es colocar el planteamiento del problema, ¿cierto? Es más, como sugerencia, antes de el nombre del proyecto, el programa y los integrantes del proyecto, sería bueno que colocaran una introducción, ¿cierto? Coloquen la introducción del proyecto. Eso no quiere decir que me coloquen toda la introducción que ustedes diseñan el proyecto, no. Algo muy resumido, algo muy concreto, vuelvo e insisto, y hablo de las ideas principales. Y la idea principal ustedes la explican. Entonces sería muy bueno. Ojo que tienen 25 minutos y la idea es que expliquen el anteproyecto en 10 y en 15 ustedes se dediquen a explicar los resultados del proyecto. Esa debería de ser la dinámica. O mientras menos tiempo se demore en el anteproyecto, muchísimo mejor para que les dé tiempo de explicar todos los resultados del proyecto. En el planteamiento del problema solamente van a colocar la pregunta de investigación. Enseguida hablo de los ensayos. Aquí estoy con los proyectos de emprendimiento y de fortalecimiento. Entonces, colocan la pregunta de investigación y cortico, conciso, explican el contexto de la problemática. ¿Cuál fue el propósito? Causas, efectos. Corto. No se extiendan en las explicaciones. Y fíjense en que aquí ya empezamos con el tema del 50-50. 50% imágenes, 50% letra, texto. Imagen que ustedes coloquen totalmente externo al proyecto debe tener precisamente su fuente de donde sale esa imagen. Por favor, para que lo tengamos en cuenta, porque eso puede ser una causal de recomendación. Muy bien. Después de que tenemos el planteamiento del problema, montamos entonces el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, objetivo general, lo leen. Objetivo específico 1, 2 y 3, inclusive 4 para los proyectos de emprendimiento, ¿cierto? Pero estos objetivos específicos lo que ustedes van a hacer es explicar el alcance de cada objetivo, corto, sin necesidad de leer precisamente cada uno de los objetivos.
simplemente manifiestan el propósito de esos objetivos. Entonces ahí lo tienen, cortico. Muy bien. Una vez exponen el objetivo general y los objetivos específicos, montan la justificación. Recuerden que la justificación tiene 3 elementos importantes: la importancia, la relevancia y el impacto. Recuerden que son ideas cortas las que colocan dentro de la diapositiva con su imagen respectiva. Si tienen autores en los 3 aspectos, lo colocan. Si no los tienen en ningún aspecto, no hay ningún problema. Si lo tienen en uno solo, pues entonces lo colocan. Y explican con sus propias palabras la importancia del proyecto, la relevancia del proyecto y el impacto del proyecto. Recuerden que esa importancia, esa relevancia y esos impactos en vía de 4 autores, de cuatro actores, perdón. La empresa, la católica, los estudiantes que vienen detrás de ustedes y ustedes como futuros profesionales, para que lo tengan en cuenta en la presentación. Una vez expliquen, miren que todo esto todavía sigue siendo parte del anteproyecto, voy apenas en la justificación. Montan los impactos empresariales, económicos y sociales para los que hicieron fortalecimiento empresarial. Para los que hicieron emprendimiento no hay que hacer esta diapositiva. Entonces, por favor, explican el contexto del impacto empresarial, económico y social con sus respectivos autores. Ideas principales y ustedes dan la explicación. Vuelvo e insisto, no quiero escucharlos en la presentación leyendo la información que montaron en la diapositiva. Y se me olvida una cosa muy importante, deben abrir sus cámaras inmediatamente hacen la presentación. Quien vaya a hablar abre su cámara. Los demás pueden tener sus cámaras apagadas, pero cuando vayan a hablar, abren su cámara para que el jurado sepa quién es el interlocutor de la información. Muy bien. Entonces ya saben que para estos impactos le corresponde solamente a la modalidad de fortalecimiento empresarial, no a los de emprendimiento. Muy bien, una vez tienen los impactos, entonces montan el marco contextual, o sea, hace contexto, antecedentes, antecedentes legales y antecedentes investigativos. En el antecedente investigativo les sugiero unos 2 o 3 autores que mencionen de cierta manera su condición, cortico, y luego ustedes explican qué fue lo que se encontró. Lo mismo hablan de normas y todo lo demás, pero cortico, cortico. Y en los antecedentes igual. Vuelvo e insisto, este es el anteproyecto, todavía no hemos mirado ni siquiera el resultado del proyecto, entonces por eso les estoy diciendo, ustedes en esta presentación del anteproyecto, que se demoren máximo 10 minutos, ideas claves y la explicación corta y concisa para que les rinda el tiempo. Marco teórico. Se extraen unas 3, 4 teorías importantes del proyecto. Explican qué dice el autor de esas teorías y esa teoría qué le aporta al proyecto. No digan nada más. Vuelvo e insisto, no se pongan a leer información. No los quiero escuchar ni ver leyendo las diapositivas. Ustedes deberán explicar absolutamente todo. Listo, aquí este es otro marco, este está exagerando un poco en el marco conceptual o teórico. Diseño metodológico, un mapa mental o conceptual del diseño metodológico, donde ustedes digan cuál fue el enfoque de la investigación y explican por qué mixto, corto, el tipo de investigación, por qué es descriptivo,
la población y la muestra. Ustedes hicieron unas entrevistas, unas encuestas, montan la cantidad de personas a quienes le hicieron la encuesta, las técnicas que utilizaron, la encuesta, la entrevista, lista de chequeo, lo que sea, y validez y confiabilidad en caso de que hayan hecho algún cálculo estadístico. Entonces colocan aquí el nivel de confianza y el error con que fue calculada la información. Corto, no más. Vuelvo, insisto, no se me alarguen en esto. Máximo 10 minutos explicando todo el anteproyecto. Muy bien. Una vez termina el diseño metodológico, entonces ahora sí vienen los resultados de la investigación. Entonces en los resultados de la investigación ustedes me van a colocar el primer objetivo y un resumen de los resultados. Fíjense que en los proyectos de fortalecimiento y en los proyectos de emprendimiento, yo diría que estaríamos casi que alineados, porque en el primer objetivo específico se pensó en un diagnóstico. Y ese diagnóstico en dos fases. Uno es la recolección de la información a través de los instrumentos. Entonces ustedes colocaban la pregunta, la torta y la interpretación. Entonces en ese primer objetivo ustedes lo que van a hacer es eso. Montan en ese primer objetivo las gráficas más importantes y las explican. Y en el segundo momento montan todo el análisis relacionado precisamente con ese primer objetivo, donde ustedes complementan esas gráficas, esas tortas con el resultado como tal. En una, máximo 2 diapositivas, ese primer objetivo. Listo. Segundo objetivo, entonces montan el segundo objetivo con los resultados. Corto, corto. Tercer objetivo, pues lo definen y los resultados. Y para quienes tengan cuarto objetivo, que en este caso es los proyectos de emprendimiento, el cuarto objetivo, pues entonces lo montan, y en ese cuarto objetivo, que es el tema financiero, en ese tema financiero me van a montar solamente el flujo de caja. ¿Por qué solamente el flujo de caja? Porque el flujo de caja contiene los ingresos, los costos, los gastos, la inversión, contiene la tasa interna de retorno y contiene el valor presente neto. Eso quiere decir que ustedes no se me vayan a alargar en la explicación del flujo de caja. Ustedes simplemente toman el primer año donde manifiestan y dicen, vea, el año 0 se va a invertir 50 millones de pesos, pero vamos a tener unos ingresos de 170 millones de pesos. Y los costos por la operación del negocio van a ser de 70 millones de pesos, lo cual nos queda una utilidad neta de 100 millones de pesos, donde si pagamos impuestos nos queda tanto, y el flujo de caja operativo finalmente es positivo, lo cual nos indica que el valor presente neto, al notar que es totalmente positivo al quitarle la inversión, quiere decir que nuestro proyecto refleja una rentabilidad aproximadamente del 15%. Esas son las explicaciones cortas que quiero que digan los que están con proyectos de emprendimiento. Cuando terminen sus explicaciones de los resultados, lo más importante de cada trabajo de grado son las conclusiones y las recomendaciones. ¿Por qué? En las conclusiones se reflejan realmente los resultados finales del proyecto. Ideas y ustedes explican las conclusiones. No me monten toda la parafernalia de las conclusiones. La idea central de la conclusión 1, idea central de la conclusión 2, idea central de la conclusión 3. Si hay más de 3 conclusiones, entonces idea central de la conclusión 4. Y ustedes en las presentaciones lo que van a hacer es las explicaciones debidas de esas conclusiones como tal. Recuerden que las conclusiones tienen que ver específicamente con los resultados del proyecto, pero las recomendaciones son las opiniones personales de ustedes como profesionales en administración de empresas. Ay, aquí mejor dicho es donde el jurado para más oreja.
¿Por qué? Sencillamente porque allí el jurado se da cuenta de dos cosas. Una, si ustedes realmente hicieron a conciencia el proyecto de grado. Dos, que realmente ustedes sí saben de administración de empresas. Y si ustedes, en sus opiniones personales, no lo hacen con la naturalidad que debe ser, entonces ahí hay una evaluación que podría afectar obviamente sus puntos. Un especial cuidado en el tema de las recomendaciones porque es la percepción de ustedes como profesionales. Por último, referencias bibliográficas. Eso quiere decir que, fíjense, referencias bibliográficas, recomendaciones, conclusiones, los resultados de los objetivos, eso ya es el proyecto de grado, ¿cierto? Eso ya es proyecto de grado. Anteproyecto, diseño metodológico, marco conceptual, contextual, impactos, justificación, objetivos, problema, introducción y portada. Fíjense que en un promedio de 15 a 20 diapositivas, si ustedes hacen 20 diapositivas y son 25 minutos, lo máximo que se podrán demorar por diapositiva es 1 minuto. Pero si ustedes consignan la información con ideas claves en 15 diapositivas, eso quiere decir que se deberán demorar 10 minutos en las primeras 5 diapositivas y 15 minutos en las otras 10. Sepan repartir el tiempo en esa presentación. Muy bien, estas son las explicaciones básicamente para el tema de los que tienen modalidad de trabajo de grado en fortalecimiento o emprendimiento. Vamos para los que tienen la modalidad de trabajo de grado para el ensayo. Déjenme un momentico, por acá busco la información para presentarles un ejemplo. Mientras busco la información, ¿hay alguna pregunta de los presentes relacionado con este tema? Sí, señor. Profe, le hago una pregunta. ¿Alguna recomendación para tipo de letra y tamaño de letra en las diapositivas? Esa pregunta es muy buena, compañero, y te la voy a preguntar. Si el tamaño de letra en las diapositivas siempre será 20. 20 en todas las diapositivas. Camilo. Camilo. Sí. Así. Y la letra, como tú lo ves ahí, es básicamente, ¿cómo es que se llama este tipo de letra? Este tipo de letra es, se me olvida, espérate, yo lo busco por aquí para poderte dar la orientación. Inclusive dentro de las plantillas están las orientaciones, no recuerdo si es el Trebuch en MES, ¿cierto? Es este tipo de letra, ¿lo estás viendo ahí en pantalla? Sí, señor. Claro que yo voy a corroborar, de todas maneras fíjense en las presentaciones que les voy a enviar el día de mañana y corroboran esa información que les doy, si no, sigan la recomendación, porque ahí Incluso aparece. veo que está justificado. Ajá, exactamente. Bueno, profe, otra pregunta. Cuando hablabas de la justificación, dijiste que si de pronto se mencionaban autores, que era muy bueno ponerlas en las diapositivas. Hasta donde tenía entendido en el curso de anteproyecto, decía que había que citar 3 autores como mínimo. Entonces, ¿es obligatorio o es opcional? No, es que una cosa es la presentación y otra cosa es el trabajo. La presentación se hace precisamente para optimizar el tiempo. En el trabajo se pueden montar todos los autores que tú quieras. ¿Estamos? Ok. Bueno.
Miremos entonces aquí, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Compañeros, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, para los que tienen modalidad de ensayo, nombre del ensayo, programa y el nombre, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo, básicamente el contexto introductorio del ensayo, o sea, hace la introducción. Recuerden que el ensayo tiene tres momentos importantes. Uno es la introducción, dos es el cuerpo y tres son las conclusiones. Y por cuarto elemento importante que son las referencias bibliográficas. En la parte introductoria, recuerden que la parte introductoria para el ensayo es como un abrebocas de lo que es realmente todo el contenido del ensayo. Y cuando hablamos de una presentación, yo a todos los que estuve acompañando en el ensayo, yo siempre les decía lo mismo. Hagan evocación, o si se han visto el programa de María Elvira Arango de Los Informantes, ella cuando hace la presentación de las temáticas, ella siempre hace una parte introductoria, un abrebocas de lo que realmente va a contener el programa. Ella siempre habla de tres historias, resume las tres historias de una manera muy adecuada y eso es lo que ustedes tienen que hacer aquí en la introducción. Es el resumen de la temática y de todas sus condiciones y variables de las cuales realmente componen el ensayo. Entonces, ustedes sacan las ideas principales de esa introducción y entonces ustedes lo que hacen es abrirse. Simplemente dar las explicaciones de esas ideas principales y vuelvo e insisto y aplican las mismas reglas que para los compañeros anteriores donde decimos 50-50, 50 textos, 50 imágenes. Una vez ustedes ya tienen esa introducción, entonces pasan con el cuerpo, ¿cierto? Aquí en el cuerpo, pues entonces, perdón, me estoy adelantando, hablan precisamente, digamos, de unos antecedentes que ustedes hayan encontrado alrededor sobre la temática principal, evocan precisamente los autores, esos autores, yo fui muy enfático con ustedes al manifestarles que los autores por lo general tenían que ser del año 2015 en adelante, no podían ser autores del año 2015 hacia atrás, a no ser de que la información era muy escasa, y por lo que yo vi de manera general en todos sus proyectos, cumplíamos con ese requisito. Entonces, en ese sentido, establecen nuevamente un concepto de antecedentes alrededor del cuerpo del ensayo y vuelvo e insisto, quiénes hablan, quiénes son los autores principales y obviamente colocan su punto de vista sobre la temática que habla ese autor principal. Recuerden que siempre estuvimos hablando frente a ese tema, que era muy importante que cuando un autor habla de una teoría o una posición específica, ustedes deberían de colocar su posición en desacuerdo o en acuerdo frente a lo que estaban diciendo esos autores. Lo otro que sigue, pues obviamente es en el mismo desarrollo del ensayo, seguir hablando precisamente de los elementos principales que ustedes hayan encontrado digamos, en las ideas centrales del desarrollo del ensayo, ¿cierto? Porque es que si aquí
se está hablando de alguna manera de las habilidades gerenciales, de las MIPYMES y de la gestión financiera, entonces básicamente hay que hacer un análisis propio de eso, donde se establezca a través de la gestión financiera como elementos centrales y cómo esas habilidades gerenciales apoyan precisamente temas de una ejecución alrededor de sus decisiones y cómo se divulga todo ese desarrollo disciplinar. Entonces, en ese contexto, los autores que hablan frente a esa temática y su posición, siempre primero lo del autor y luego sus posiciones, en desacuerdo o en acuerdo, ¿cierto? Ahora, tampoco quiero que en la presentación ustedes digan, ah, no es que estoy de acuerdo con el autor por esto y por esto. Ah, no es que estoy en desacuerdo con esos autores por esto y por esto. No, simplemente hablan de la temática que está centrada en el autor y ustedes naturalmente continúan con el proceso. En este sentido, bajo estas condiciones, diríamos que el contexto es adecuado frente a la situación de la gestión financiera de las pymes, pero hay elementos de oposición en las cuales se podrían centrar en tales y tales y tales. Miren que ahí yo no estoy diciendo si estoy en acuerdo o en desacuerdo, sino que a través de la forma en cómo yo me estoy expresando, le estoy diciendo al otro que puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con algo. Una vez establezcan esos elementos, pues si hay muchos más teorías que abordar, pues las siguen abordando. Aquí hay como 3 o 4 diapositivas en temas del desarrollo. Y aquí vienen, digamos, las conclusiones del ensayo, que las van a llamar con este título, consideraciones finales. Obviamente ustedes deberían de colocar acá las ideas centrales, unas 2, 3, 4 ideas, y explican esas consideraciones finales. No lo hagan de esta forma porque esta forma no es correcta. Inclusive las pueden colocar en viñetas. La primera consideración, la segunda, la tercera, la cuarta. Y ustedes recuerden que las conclusiones del ensayo básicamente es como un resumen de todo lo que se habló del proyecto. Es evocar y recordar frente a lo que se habló en el ensayo. Entonces ustedes colocan ahí esas 3, 4 ideas principales, las explican y hacen evocación, hacen recordación. Y finalmente vienen las referencias bibliográficas. Unas 3, 4 referencias en una sola diapositiva, a manera de resumen. Y finalmente ya la última diapositiva diciendo chao, chao. Entonces fíjense que acá igualmente van a tener 25 minutos para hacer la presentación del ensayo. Aquí el contexto es mucho más corto en función de una metodología para esa presentación, pero cuando yo veo esas presentaciones de los ensayos por parte de ustedes toman los 25 minutos enteros. Por lo general siempre ha pasado de esa manera, uno que otro que lo haga en 20 o en 15 minutos, pues chévere, ¿cierto? Y eso no tiene ningún contexto negativo. Antes mucho mejor, pues porque se optimiza el tiempo y se nota la claridad, pues entonces de la persona que está exponiendo frente a la conceptualización del ensayo como tal. Preguntas en este sentido, compañeros. ¿Habrá alguna pregunta? Profe, sí. Buenas noches. Hola. Profe, las consideraciones finales, entonces podríamos asumir que son como las conclusiones finales que hicimos. Sí, señora. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿qué más preguntas hay? Camilo, ¿todavía tienes preguntas? Señor, qué pena, ya bajo la mano. Ah, bueno, muy bien.
Listo. ¿Qué más preguntas tenemos, compañeros? Bueno, parece que no. Entonces, el día de mañana les estaré enviando las presentaciones oficiales para que empiecen a trabajar con la presentación. Eso quiere decir que ustedes me tendrán que enviar esas diapositivas. Yo inclusive creo que lo tengo programado en el trabajo de grado. En el trabajo de grado lo tengo programado. Denme un segundo. Bueno, eso lo tengo programado. Se me olvidó aquí en tareas. En tareas, entrega preliminar, entrega de versión, presentaciones para el 24 de octubre, o sea, hace la próxima semana. 24 de, no, próxima semana no, eso sería 24, o sea, hace aproximadamente en casi semana y media, domingo 24 de octubre. Si es domingo 24 de octubre, vengan, yo miro una cosita adicional que sería específicamente acá en el cronograma 23 al 26, envío de trabajo del estudiante, o sea, hace que entre el 23 y el 26 les estaría enviando sus ensayos y sus proyectos para que hagan las correcciones. Eso quiere decir que sí, tocaría más o menos de aquí al 24 de octubre que ustedes envíen esas presentaciones, las suban a la plataforma, yo se las apruebe para que puedan hacer su presentación con toda la tranquilidad del caso. ¿Correcto hasta ahí o no, muchachos? Profe, sí, Sí, correcto. Profe, sí. Bueno. Bueno, ¿qué más Profe, preguntas serían? Sí. a nosotros en la exposición ahí mismo nos dicen si sí, si no, la nota. No, en la presentación les dirán las recomendaciones, se les dará las felicitaciones del caso como tal y yo las notas se las estaré dando una semana después o unos días después, porque después de esa presentación yo me tengo que comunicar con el jurado para que me dé su parte final, yo emito mi nota final y yo ya le subo las notas a la plataforma. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno. Diego. profe, buenas noches, ¿cómo estás? Igualmente para los compañeros. Profe, una consulta. Esa notificación acerca si el proyecto es aprobado o no aprobado, o tiene recomendaciones, ¿bajo qué medio lo está haciendo usted? ¿Bajo llamada telefónica o deja de pronto algún mensaje en Skype? Yo les estaré comunicando por Skype o les mando un correíto por plataforma y les digo, hey, comuníquense urgentemente conmigo. Entonces, apenas ustedes me contesten, les estaré dando la noticia. Listo. Diego. Listo, profe, gracias. Camilo, nuevamente. Profe, como recomendación, ¿qué es mejor? ¿Esperar entonces a que sea aprobado el proyecto o poder empezar a hacer diapositivas? Yo los autorizo a que hagan las diapositivas ya, que el tiempo es corto. ¿Qué les estoy queriendo decir con eso? Que posiblemente es un preaprobado. ¿Por qué? Sencillamente porque estoy optimista de que nos van a decir que sí a todos. ¿Correcto? Correcto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
Bueno, De mi parte ¿me no, dejan ir? pero ha sido todo muy claro hasta el momento. Bueno, muy bien. ¿Me dejan ir? Profe, sí, Sí, muchas profe, gracias. muchas Sí, señor, gracias. feliz noche. Bueno, Gracias, profe. muchachos, Profe, eso muchas es todo. gracias. Buen Con mucho descanso para gusto. todos. Gracias. Gracias. Feliz Buenas noche. noches. Igual para todos, Cuidan, que hasta estén muy luego. bien. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.